Hola, buenas noches. Ya estamos de vuelta, gracias a Dios. 5 minutos tarde, pero ya estamos de vuelta. Bienvenidos todos de regreso de las vacaciones, ¿verdad? A este lunes de Desenmascarando el Catolicismo Romano. Bienvenidos sean. Hoy vamos a tener un tema muy importante, también muy interesante, y pues vamos a estar analizando, o vamos a seguir analizando los sacramentos que la Iglesia Católica esgrime, que son para perdón de pecados y salvación. Y pues hoy vamos a ver la realidad a la luz de la Biblia, no a la luz de la tradición, ni a la luz de las doctrinas de hombres, ¿verdad? Ni de las religiones. Vamos a estar viendo qué dice Dios justamente acerca de la Eucaristía. Así que antes de cualquier cosa, pues yo te invito a que veas el episodio completo porque, como ya se los he comentado, algunas veces se han hecho algunos comentarios, sobre todo en el canal de YouTube, y preguntando o con inquietudes, algunas pues muy, muy honestos, muy sinceros, con mucho respeto, pero otros no tanto, quizá más agresivos, preguntando cosas que hablamos en cada uno de los episodios, preguntando cosas que están en cada uno de los episodios, tanto en video como en todos los podcasts, en todas las plataformas. Y eso pues me lleva a decirles, ¿verdad? Bueno, antes de hacer una pregunta, antes de tener esa opinión, antes de saber si sí o si no, pues mira completo el mensaje y ya después si sigues en tu misma postura, pues si quieres ya me linchas y nos ponemos a debatir en el marco del respeto y por supuesto con las evidencias suficientes y nada de que yo creo, yo pienso, a mí me dijeron, yo considero, el cura de mi rancho me comentó, nada, o sea, todo con la palabra de Dios, todo con las pruebas, justamente como lo hacemos cada lunes nosotros en esta serie. Así que, pues ya después de unas semanas regresamos, estamos muy próximos a terminar este capítulo dentro de la serie que es los sacramentos. Ya vimos algunos, por supuesto. Te invito a que veas los episodios anteriores para que sepas de qué habla cada uno, pero después ya viene una parte muy importante que vamos a estar hablando acerca de la Virgen María y todo lo que le rodea, ¿verdad? Esto va a estar, es otra miniserie dentro de toda esta serie. Vamos a ver quién es, quién sí es, quién no es, qué sí puede hacer, qué no puede hacer, qué nos dice la Iglesia Católica al respecto, porque sabemos que para los católicos, pues la Virgen María y todos sus derivados, anexos y conexos, en el caso de esta nación México, pues la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Vamos a estar viendo a la luz de la Biblia quién es, de dónde viene, cómo parte la Biblia, qué dice, por supuesto, de la madre de Jesucristo, no de Dios. Pero bueno, no me quiero meter en debates todavía, ya lo veremos con mucha calma, pues vamos a ver varios capítulos acerca de María, terminando esto de los sacramentos. Así que bueno, vamos a empezar, vamos a poner este estudio en las manos del Señor. Cierra tus ojos y dile, Dios, en esta hora te pido, Señor, que tú quites toda distracción que pueda haber en mi vida, Padre, quites todo lo que estorba en mi corazón, en mi mente. Yo te pido, Señor, que quites todo prejuicio, Padre. Yo te pido que abras mis oídos para entender tu palabra, que me ayudes tú, Dios, a valorar lo que hoy aprenderé, lo que hoy tú me enseñarás a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Dios, que seas tú hablando a través de mí, Señor, que tu palabra sea, pues como tu propia palabra lo dice, contundente y más poderosa que una espada de doble filo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú con nosotros, Espíritu Santo, guiándonos, que todo lo que ha de estorbar, Señor, sea quitado de en medio, que si hay algo en nuestro corazón, Padre, que esté trayendo intranquilidad en este estudio, que esté trayendo pues a lo mejor algo de apatía, incredulidad, burla quizás, Señor, eh, los sentimientos que no tienen nada que ver con la predicación de tu palabra, que seas tú quitándolo, Señor, de nuestro corazón. Límpianos con tu sangre preciosa, Jesucristo, si nosotros hemos fallado en estos instantes, en este día, Señor, en dudar de tu poder, de tu palabra, Señor. Y te pedimos que sean abiertos nuestros ojos a toda verdad con la guía de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y pues bueno, vamos por partes. Pues hay que definir primeramente, ¿verdad?, qué es la Eucaristía. Y pues
Como saben, pues nosotros nos guiamos en esta serie, en este estudio, en el catecismo que tiene a bien definir muchos de los preceptos, muchos de los conceptos espirituales que maneja pues la propia Iglesia Católica. Y hay otros que por supuesto pues están a un clic, ¿verdad? Si tú tienes dudas siempre de cualquier término espiritual, ya sea la religión que profetices o que profeses, quiero decir, la religión o la filosofía, etcétera, todos los términos, pues siempre hay un diccionario, ¿verdad? Y eso es lo más sencillo a veces para encontrar la definición de las cosas y poder entender en el contexto, porque como hemos visto a lo largo de todos estos capítulos, la tradición dentro de la Iglesia Católica pues, es preponderante, es fundamental. Después del catecismo es lo que manda. Y en tercer lugar está la Biblia, lamentablemente. En primer lugar, pues todo el catecismo, ¿no? Las autoridades eclesiásticas o el magisterio, quienes fueron quienes los escribieron. Después la tradición y al final la Biblia. Ya hemos hablado pues muy ampliamente acerca de este tema en los episodios anteriores. Entonces dice, bueno, que el nombre Eucaristía procede de la palabra griega eucharistía, ¿verdad? Que pues prácticamente es lo mismo, que significa acción de gracias. Y bueno, esta acción de gracias está retratada o está relatada en Mateo 26, en Marcos 14 y en Lucas 22, igual en Primera de Corintios 11, que son normalmente los versículos o los pasajes bíblicos que incluso nosotros los evangélicos utilizamos en nuestros lugares de reunión, pues para estudiar, recordarle a la iglesia la importancia del sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? De que Él entregó su cuerpo, su sangre, cómo nos enseña, ¿verdad? El apóstol Pablo, lo que a él mismo ha recibido de parte de Dios mismo, cómo se debe de hacer la comunión con el Padre. Nosotros le denominamos la Cena del Señor, algunos lo denominan la Santa Cena. Pues bueno, en la Iglesia Católica es la Eucaristía. Hoy vamos a estar hablando, sí, de la Eucaristía en el sentido muy general, de qué se trata y cuál es su propósito, cuál es su objetivo. Y en la segunda parte del estudio estaremos viendo algo que es impactante, pero no me quiero adelantar. Estaré tocando algo acerca de la sangre y el vino, de su carne y la hostia, pero no entraré tan a detalle. Eso ya lo veremos cuando estudiemos las partes de la misa y cuando estudiemos la doctrina de la transubstanciación, que pues te vas a ir de espaldas cuando veamos exactamente a qué se refiere, ¿verdad? Entonces, bueno, la Eucaristía, pues por supuesto también es parte de la misa, pero es además uno de los sacramentos, de los 7 sacramentos, que hay que cumplir según la Iglesia Católica, su tradición y su catecismo, pues para obtener perdón de pecados y ser salvos, ¿verdad? Algunos se refieren también a la Eucaristía como la comunión, o perdón, la Santa Comunión, eh, y algunos simple y sencillamente como Eucaristía, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué nos enseña el catecismo en el artículo 1393 acerca de la Eucaristía? Dice así, del catecismo católico, por supuesto. Dice, por eso la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y, preservarnos, perdón, de futuros pecados. Artículo 1393. Y el 1395 dice lo siguiente: por la misma caridad que enciende en nosotros, la Eucaristía nos preserva de futuros pecados mortales. Híjole, ¿ustedes qué dicen? ¿La Eucaristía tendrá el poder de purificar? Pues en este caso a las personas que profesan la religión católica, tendrá el poder de la Eucaristía de purificar sus pecados cometidos y además protegerlos de los pecados futuros. Es algo contradictorio, ¿verdad? Una vez más estamos entendiendo a lo largo de esta serie cómo en la misma redacción de los artículos, en la misma redacción de todo lo que la Iglesia Católica tiene como legislación en su catecismo, pues es muy contradictorio. Ya no se diga comparándolo con la palabra de Dios, ¿verdad? Que es absolutamente contradictorio. Entonces, la palabra de Dios pues no enseña absolutamente nada de esto. Y dice el artículo 1393, por eso la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificación al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados. O sea, volvemos a lo que hemos estado tratando desde los episodios anteriores. La Iglesia Católica da por hecho a la luz del catecismo que el sacrificio de Jesucristo, el recibirlo como nuestro Señor y Salvador,
el confesar nuestros pecados y confiar en que Él es fiel, que nos limpia de toda maldad, el arrepentirnos genuinamente y ser limpios por la sangre de Jesucristo, no es suficiente. Hay que practicar la Eucaristía. O sea, una vez más se dice aquí que el sacrificio de Jesús no es suficiente y ellos tuvieron que hacer un complemento, ¿verdad? Para que pudiéramos estar purificados o pudieran, porque yo no soy católico, ¿verdad? En su momento lo fui y en ese momento pues yo tuve que haber practicado la Eucaristía para poderme unir a Cristo, pero al mismo tiempo purificarme porque si no, no podría unirme a Cristo y la sangre de Cristo y su sacrificio no fue suficiente para unirme a Él, sino que tenía que ser purificado a través del artículo 1393 y 1395 de el Catecismo Católico. Y más allá aún, vuelvo a decir por qué existe la confesión de pecados, por qué existen las oraciones para sacar a las personas del purgatorio, en lo que limpian su vida espiritual en un estado intermedio entre el infierno y el cielo, por qué se habla contradictoriamente del bautismo, que en ese momento nosotros ya somos adheridos al cielo. ¿Por qué se dice que que nos pueden perdonar todos nuestros pecados a través del bautismo y de todos los sacramentos? Lo mismo está diciendo aquí y es completamente contradictorio, ¿verdad? Si nosotros practicamos la Eucaristía, dice que nosotros nos preservamos de futuros pecados y aquí puede haber dos interpretaciones, o que si yo peco ya no surte efecto como pecado en mi vida, o que a través de la Eucaristía yo tengo como un escudo que me impide pecar. ¡Ay! Se me está cayendo aquí el Instagram. Esto es obra del diablo, del demonio, del... ¡Ay! ¡Ay! Se me cayó aquí todo esto. Bueno, perdonen, pero este es los gajes del oficio, ¿verdad? De las transmisiones en vivo. Si algo sucede allá, quien nos está viendo en el Instagram, pues bueno, hay una disculpita, pero ya quedó. Entonces retomo. Aquí hay dos puntos de vista de las cosas, ¿verdad? O nos preserva de los pecados futuros, es decir, que ya nosotros no tenemos consecuencia de lo que habríamos ya cometido, o nos impide volver a pecar como si nosotros, después de practicar la Eucaristía, pues nos convirtiéramos en inmunes al pecado, por decirlo de alguna manera. Como quiera que lo quieras ver tú, como sea que lo quieras analizar o como sea que lo quieras interpretar, ninguna de las dos opciones está establecida y en concordancia con la Biblia, ya que a nosotros la palabra de Dios nos enseña cómo necesitamos confesión de pecados delante de Dios directamente, porque pues todos estamos expuestos a pecar, no a la práctica del pecado, sino al caer, porque es natural, ¿verdad? Dentro de nuestra vida, pues seguimos siendo carne y pues nada nos exenta a nosotros de que dejaríamos de pecar, o hablando en un futuro, como más o menos lo explican los artículos 1393 y 1395 del Catecismo Católico, y eso sería un error, porque si pudiéramos entonces nosotros sellarnos, por decirlo de esa forma, la práctica de la Eucaristía, entonces no habría ni siquiera de qué preocuparnos, ni tendríamos una conciencia moral, que por cierto, híjole, estoy leyendo cosas muy interesantes de Josh y Sean McDowell acerca de la moral del hombre en el sentido espiritual, y que algún día, ojalá, si Dios lo permite, hablaremos también de eso. Pero ambas teorías están en contradicción por completo con la palabra de Dios. No hay nada al respecto como que nosotros ya pudiéramos estar preservados o evitar los pecados futuros, o que si los cometemos ya de todas formas estamos limpios y no necesitamos ni el bautismo ni la confesión de pecados. Entonces, repito, aquí una vez más se vuelve a contradecir, porque entonces todos los sacramentos anteriores que hemos visto en los episodios, pues no tendría ningún sentido. Bastaría entonces con practicar la Eucaristía para purificarnos, unirnos a Cristo y preservarnos de los futuros pecados. Nada más contradictorio, porque dice Primera de Juan 1:7, ¿verdad? Las enseñanzas de la palabra de Dios tienen una, no quiero decir una teoría, porque una teoría es algo incomprobable o es algo que no ha sido comprobado. Tienen una opinión diferente, vamos a ponerlo de una forma más elocuente, ¿verdad? Acerca de
la unión con Cristo o del perdón de pecados. Primera de Juan 1:7 dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La palabra de Dios no nos dice que es a través de la Eucaristía, la palabra de Dios no nos dice que es a través de una liturgia, ni que es a través de algún ritual, absolutamente nada, ¿verdad? La única forma en la que nosotros podemos ser limpios de pecado pues, es evidentemente a través de la sangre de Jesucristo. Primera de Juan 1:7 dice la siguiente manera en la Biblia católica Torres Amat, dice, Primera de Juan 1:7, pero si caminamos a la luz de la fe y santidad, como Él está a sí mismo en luz, síguese de ahí que tenemos nosotros una común y mutua unión, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado. ¿Verdad? Esto es lo que también dice la Biblia católica. Nunca menciona la palabra de Dios que es a través de la Eucaristía ni de la práctica eucarística, como el comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre. Eso no a nosotros no nos purifica de pecados, ni nos une más a Cristo, ni mucho menos nos preserva de los pecados futuros. Más adelante, al inicio del libro de Apocalipsis, ¿verdad? El libro profético por excelencia, justamente en el capítulo 1, en el versículo 5, nos da una luz más y dice, y de parte de Jesucristo, el cual es testigo fiel, primogénito o el primero que resucitó de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No habla de otra forma de limpiarnos de nuestros pecados, sino solamente a través de la sangre de Jesucristo. Y ahora también tengo que hacer un muy breve paréntesis, aunque no voy a profundizar, yo sí quiero que también la familia en Cristo, los que somos cristianos, los que somos evangélicos, podamos comprender que el poder de la sangre de Jesucristo es para justificarnos delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que su sangre es la que nos limpia de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, por supuesto, mediante un genuino arrepentimiento y una confesión de pecados genuina. También el poder de la sangre de Cristo nos limpia. Pero por favor, la sangre de Cristo no es para cubrir empleos, la sangre de Cristo no rechaza demonios, la sangre de Cristo no rechaza vampiros, la sangre de Cristo no sirve para tantas cosas que más pareciera como brujería, porque esto es una realidad. Creemos que la sangre de Cristo es como un talismán, como un amuleto, y lo que menos muchas veces la gente está consciente es de que la sangre de Jesucristo lo que verdaderamente hace y por lo que fue derramada por ti, por mí en la cruz del Calvario, es para nuestro perdón de pecados, para que nosotros seamos justificados delante de Dios el Padre, no para otra cosa, ¿verdad? Y repito, se trata uno a veces de sentirse muy espiritual o de verse, no sé de qué manera lo piensen, invocando la sangre de Jesucristo como si fuera un amuleto, como si fuera un talismán, y de lo que menos conciencia se tiene es de lo que realmente tiene como poder, y es el lavarnos de nuestros pecados, lavarnos de todo lo que nosotros nos hemos contaminado con nuestras prácticas pecaminosas, con lo que nosotros hemos hecho a lo largo del día. Es por eso que es tan importante en las noches, en cama, en silencio o en tu lugar de oración, etcétera, pues confesar tus pecados. O sea, yo conozco y estoy rodeado de gente que no, o sea, y a mí me ha pasado, por supuesto, porque yo no voy a decir que no lo he hecho, pero que así como se despierta, así se duerme. Y es tan grave porque dormirnos sin estar conscientes de todo lo que quebrantamos en nuestra vida espiritual nos hace a nosotros dar una clara evidencia de que somos insensibles al pecado. Y dice la palabra de Dios que si nosotros decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Es decir, todos nosotros pecamos. Y muchísimas veces, muchas personas que nos rodean, y como se despiertan, así se duermen. Y nunca hubo en ellos
la intención de hablar con el Espíritu Santo y decirle, a ver, Espíritu Santo, pues yo soy bien distraído, yo soy bien distraída, ¿verdad? No sé si hice algo mal hoy, según yo no, pero pues ¿por qué no te tomas el tiempo para que el Espíritu Santo haga su labor, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios, que nos da convicción de pecado, nos redarguye. Entonces, cuando hablas con Él, el Espíritu Santo nos empieza a, eh, a dar convicción, ¿verdad? Y decir, claro, sí, vi mal a esta persona, le respondí mal, no fui bueno en mi trabajo, le falté el respeto a mis papás, fui indolente, no fui misericordioso, tuve la oportunidad de ayudar y no lo hice, fui un flojo, fui un aragán todo el día, etcétera, etcétera. Y parecieran cosas monótonas, pero cuando estás sumergido, verdaderamente sumergido en tu vida espiritual, conoces la palabra de Dios y te vas a dar cuenta que ese tipo de cosas que parecen tan cotidianas y que por eso no las hablamos con el Señor, también son pecado y también lastiman el corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, cierro ya que ya no fue tan breve paréntesis, pero solo es para poder encontrar el verdadero significado del uso de la sangre de Jesucristo y es el de perdón de nuestros pecados. Sé que me van a decir, porque esto viene también a colación de que no, no, a la gente se cubre con la sangre de Cristo, las casas se cubren con la sangre de Cristo. Ahí está el espíritu de muerte que mandó Dios después de las plagas a Egipto para que Faraón liberara al pueblo de Dios y quien cubrió con la sangre del cordero el espíritu pasó de largo. A ver, no se trata de eso, ¿verdad? Estamos hablando de dos cosas diferentes y naturalmente fue una orden de Dios que los dinteles se marcaran con sangre para evitar la catástrofe, de acuerdo, pero repito, no es el tema y es un buen tema que también tú podrías estudiar, pero no significa que entonces tú también le pintarrajes a tu casa con la sangre del borrego que te comiste en la barbacoa, ni tampoco se trata de que tú invoques, repito, como un amuleto o un talismán la sangre de nuestro Creador, porque no es así. Él la derramó para perdón de nuestros pecados, para poder ser limpios a través de la sangre del Cordero, como lo acabamos de leer en Juan 1.7, 1 Juan 1.7 y Apocalipsis 1.5. Pero bueno, sigamos adelante. ¿Qué dice Primera de Corintios 6:11? Dice, y esto erais algunos, más que habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, ¿verdad? El catecismo le quita a Cristo una vez más el crédito, ¿verdad? De ser el único que puede purificar a las personas, que puede limpiar a las personas con su pecado y se le atribuye esa capacidad pues a la hostia. Como te dije al inicio, esto lo vamos a hablar cuando veamos la transubstanciación en el análisis de la misa. Pero una vez más, a Jesucristo se le está quitando justamente el poder que tiene y para lo que el Señor diseñó todo este plan redentor y lo están clavando en una hostia, ¿verdad? Se le atribuye la capacidad de la purificación, del perdón de pecados, de la unión completa con Jesucristo, tanto al vino como a la hostia. Y esto es muy grave. Es muy grave porque, repito, Primera de Corintios 6:11 lo deja muy claro y vamos a leerlo una vez más en la Biblia católica. Primera de Corintios 6:11 dice lo siguiente, está clarísimo. Agarra tu Biblia, hermano amigo católico. Mira, dice, tales habéis sido algunos de vosotros en otro tiempo, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Nunca, bueno, es que yo entiendo, o sea, entiendo la liturgia, entiendo el asistir a misa y el ser partícipe de lo que ya está establecido ahí, pero a mí me pasó, o sea, cuando yo asistí a misa, a mí me pasó, yo decía, ¿por qué es de esta forma? ¿Por qué de esta manera? Yo no conocía nada de la Biblia, yo no conocía nada de teología, no conocía nada de hermenéutica, escatología, exégesis, apologética, teología, escatología, todo lo que me quieras decir que conforma este gran universo del mundo espiritual. No, pero yo siempre me pregunté,
¿Por qué tendría que hacerse exactamente de la misma manera todo el tiempo? O sea, hay una forma en la que a nosotros se nos inculcó que debería de ser así, sin cuestionamientos, sino solamente aceptar la vida espiritual, que ya sea por la tradición de tu familia, ya sea porque pues, también es válido, en algún momento necesitaste de llenar ese vacío espiritual que todo ser humano posee y que solamente puede llenar Jesucristo, pero hay tantas cosas que no concuerdan, no concuerdan. Y yo siempre he pensado más en darle mi voto de confianza antes de que fuera cristiano a que si Dios era verdad, a que si Dios existía, pues todas sus clases, sus manifestaciones tendrían que ser de carácter sobrenatural y no atribuidas a ningún hombre. Y esa a veces, veces mi oración, ¿no? Que cuando yo cuando oraba por mi papá, que Dios lo sanara, cuando hemos orado por otras personas, cuando vemos situaciones difíciles, o sea, a mí me gusta más esperar algo que ningún ser humano puede adjudicarse porque así es como obra Dios. Y el catecismo católico en toda su liturgia está lleno de cosas que hace el hombre poniendo como delante o charoleando, por decirlo de alguna forma, al nombre de Dios, ¿verdad? O sea, es que esto viene de parte de Dios, pero es algo tangible y algo que tú puedes ver, que puedes palpar para que puedas creer, ¿verdad? En este caso, la hostia, el vino, hablaremos, repito, de la transubstanciación, hablaremos del orden de la misa y la gravedad espiritual de lo que se trata la misa, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Pero es tan interesante ver cómo la verdad de las cosas es destronar a Jesucristo. El objetivo de la Iglesia Católica, hasta donde hemos visto ahorita, es quitarle la preeminencia a Jesús. Él es el dador de vida, Él es el dador, el perdonador de pecados, Él es el que nos ha sellado con su espíritu, Él es el que con quien estaremos en la eternidad, Él es el que perdona nuestros pecados, el que escucha nuestra confesión, el que nos lleva a encontrarle, el que nos ha hecho la oferta de pertenecer a su reino. Pero la Iglesia Católica lo que hace, así como otras religiones, porque no solo es la católica, pero todas las demás religiones, las sectas y todas las filosofías tratan más del hombre en un sentido espiritual que de Dios con su creación. Y eso es un grave, grave error. Y ahora, como dice la palabra, perdón, el catecismo, no la palabra de Dios, como dice el catecismo católico, hay que cumplir con 7 sacramentos para poder entrar a la vida eterna. Sacramentos que han sido sacados de contexto, versículos que han sacado de contexto por completo para formar, como siempre lo hemos dicho, un pretexto y tenerte sujeto. ¿Verdad? Lo vamos a ver, o sea, qué importante es que te digan, oye, pues no estás unido al cuerpo de Cristo, tus pecados no han sido perdonados a pesar de que ya los confesaste, ya hiciste una penitencia, ya están orando, ahorita vamos a ver lo de los muertos, ya están orando por las personas para que salgan del purgatorio, a pesar de que ya te bautizaste, etcétera. ¿Qué crees? No, sigues sin estar completo, el sacrificio de Cristo no ha sido suficiente, tienes que seguir cumpliendo los sacramentos y esto es simplemente para espantarte de forma espiritual, a ver, entiende de una vez. Es muy sencillo, te mantienen bajo un control espiritual. No estoy diciendo que cuando tú llegas a Jesucristo, llegas a sus pies, lo confiesas como tu Señor y Salvador, eres sellado por el Espíritu Santo, entonces ya puedes hacer de tu vida un papalote. No, tienes que tener una vida espiritual como el Señor lo indica en su propia palabra, no como el ser humano ha establecido a lo largo de las filosofías, de las sectas y de las religiones. Esa es la gran diferencia. Otro punto que se habla, y como te decía al inicio, ya para ir avanzando, es la Eucaristía que te protege de los pecados futuros. En ningún lugar de la Biblia habla que comer pues un trozo de pan, o en este caso la hostia, o beber un trago de vino a la persona que ha estado pecando y que dice, bueno, yo voy a confesar porque yo ya voy a hacer una comunión, voy a celebrar la Eucaristía, porque estoy a cuentas con Dios. Nada de eso te protege de los pecados futuros. Amigos católicos que escuchan o que ven este podcast, es muy sencillo. Si tú eres verdaderamente profesante de la religión católica, evidentemente has practicado la Eucaristía. Puedes ponerme aquí en los comentarios, puedes enviarme un mensaje, puedes decirnos a mí y a todos si has vuelto a pecar. ¿Hubo algo que te protegiera verdaderamente de los pecados? ¿Hubo algo que te dijera a ti no?
Pues mira, yo practiqué la Eucaristía y no he vuelto a pecar. Dice la palabra de Dios, como te comentaba hace un momento, que si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Porque nosotros estamos en la carne y como te decía, diario tenemos que confesar nuestros pecados porque diario cometemos pecados. ¿Verdad? O sea, hay una esperanza de que te ayude, ¿verdad? A no caer el pecado, pues bueno, podría resultar, ¿no? Eh, pero no es, no es verdaderamente comer el pedacito de pan, no es comer la hostia, no es tomar el vino o el jugo de uva, etcétera, porque esto también, entiéndalo, los hermanos cristianos, los hermanos evangélicos, esto no tiene ningún poder espiritual cuando celebramos la cena del Señor, esto solamente es una conmemoración, es un recuerdo y es un símbolo, es algo que simboliza. Y en Primera de Corintios, en Mateo 6, en Lucas, nos ha enseñado la Biblia cómo nosotros practicamos, ¿verdad? Hacemos la remembranza, recordamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y anunciamos su muerte hasta que Él venga. Pero solamente es eso. Si tú pones tu esperanza en que cuando practicaste la Eucaristía ya te ayudó a no caer en pecado, yo te puedo apostar lo poco que tengo o lo mucho como tú lo quieras ver, no es importante, te apuesto todo a que no te ha funcionado. Porque no se trata de eso. Eso solamente te lo dice la Iglesia Católica para, como te decían, para mantenerte en sujeción, para que sigas practicando cada misa, cada domingo. Si tú eres así hiper religioso, pues a lo mejor vas 2 o 3 veces a la semana, a lo mejor vas una vez diario. No lo sé, pero estas doctrinas solamente te mantienen en sujeción. Te tengo que decir que la Eucaristía no te protege de pecados futuros, los vas a cometer. Y no es porque haya fallado la hostia o el vino, puesto que no tienen ningún poder. Lo que falló fue nuestra determinación de entrar o no al restaurante de pecado que el reino de las tinieblas normalmente nos ofrece. Es decir, la decisión siempre va a ser nuestra, siempre será nuestra. Y como es nuestra, entonces nosotros determinamos si pecamos o no pecamos. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nunca dijo, en mi boca guardé la hostia y tomé el vino para no pecar contra ti. La Biblia no enseña eso jamás. Y más adelante dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y no habla solamente de los jóvenes como yo. No, habla de todos, habla de todos. Como dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiamos nosotros nuestro camino? Con guardar la palabra del Señor. Cuando nosotros guardamos la palabra del Señor, entendemos qué está bien hecho, qué no está bien hecho, qué ofende a Dios, qué desagrada a Dios, qué avergüenza o blasfema su nombre, qué glorifica su nombre. Guardamos nosotros la palabra del Señor en nuestro corazón y con eso nosotros limpiamos nuestro camino. Ojo, no los pecados. Porque como hablamos hace un momento, eso es la sangre de Cristo. Nos protege del pecado, no por un arte de magia, no por un arte sortílega, no nos protege de eso, sino nos protege porque nuestro espíritu, en nuestra mente, nuestra alma, que el espíritu y el alma es lo mismo, compréndanlo por favor. No somos tripartitos, somos duales, somos espíritu o alma, que es lo mismo, y cuerpo. No, espíritu, alma y cuerpo, pero ese no es el tema. Pero cuando nosotros tenemos conscientes nuestra vida, cómo en la forma espiritual se mueve a través de la palabra de Dios, podemos determinar si pecamos o no. ¿Y cómo limpiamos nuestro camino? Ah, yo conozco, ¿verdad? Con guardar la palabra del Señor. Limpio mi camino, no porque lo haya empolcado, sino quito el estorbo futuro. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpias tu camino? Con la palabra del Señor. ¿Dónde está mi camino? Es a ese que va para allá. Es ese que va para allá. Ah, ok. Ese camino tiene pecado, tiene piedras, tiene espinos, tiene
y tiene serpientes, tiene demonios. ¿Cómo voy a limpiar ese camino por el que voy a andar? Porque acuérdense que Jesucristo nos mandó en medio de lobos. Sí hay un camino sucio. Guardando la palabra del Señor, yo limpiaré ese camino de toda maldad, yo limpiaré ese camino y podré andar sobre él porque la palabra de Dios en el Espíritu me hace consciente de lo que voy a hacer. Eso es lo que me protege. No la hostia, no el vino, no el pancito, no el juguito. Eso no tiene poder. Dice el Salmo 121, Jehová es quien nos guarda de todo mal. Salmo 32, 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia con cánticos de liberación, me rodearás. Segunda de Timoteo 4, 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para purificarnos del pecado, para tener protección de estos pecados futuros. El catolicismo demanda que dependas tú de la práctica eucarística. La Biblia nos enseña algo completamente diferente. La Biblia nos enseña que debemos depender por completo de Jesucristo, que debemos depender por completo de Dios, de la sangre del Cordero, ¿verdad? Y no hay versículo más claro que en el pequeñísimo libro de Judas, que está por supuesto en el Nuevo Testamento, casi ya al final. Y te voy a leer un versículo que está, que si ya con eso no te queda claro, pues ya tenemos un serio problema, ¿verdad? Son dos versículos. Recordemos que Judas no tiene capítulos, pues porque es un solo capítulo. Entonces solo se mencionan los versículos. Entonces vamos a Judas 24-25 y dice así. En fin, al que es poderoso para conservarnos sin pecado y presentarnos sin mácula y llenos de júbilo ante el trono de su gloria en la venida de nuestro Señor Jesucristo, al solo Dios Salvador nuestro, por Jesucristo, nuestro Señor, sea dada la gloria y la magnificencia, imperio y potestad antes de todos los siglos y ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén. ¡Pum! ¿Qué hubo? ¿Por qué la práctica eucarística si nos enseña la propia Biblia de quién dependemos y qué es lo que nosotros debemos y a quién debemos acercarnos para tener una comunión genuina y no una liturgia llena de satanismo? ¿Sí? Lo vamos a ver. Y para terminar, la práctica eucarística ayuda a los muertos. Dice el artículo 1300, es que en serio, qué bárbaros. Artículo 1371. El sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados para que puedan entrar a la luz y a la paz de Cristo. Es decir, ¿dónde? En el purgatorio. Échate un clavado al episodio de El purgatorio no existe. Amigo, amiga católico, no existe. Artículo 1689. Cuando la celebración tiene lugar en la iglesia, la Eucaristía es el corazón de la realidad de la muerte cristiana. La iglesia expresa entonces su comunión eficaz con el difunto. No hay, o sea, una vez más, estos son puros sentimentalismos. Yo hace poco más de 6 meses, como muchos de ustedes saben, falleció mi padre. Falleció mi papá y pues nos llenamos de emociones y híjole, no, o sea, es algo indescriptible quienes han pasado una, dos, tres veces por situaciones así deben de comprenderlo perfectamente. Y es algo que debería acercarnos más a una realidad espiritual y no a una manipulación sentimental como lo hacen las religiones. Es que es inadmisible verdaderamente y me llena de ese enojo, pues como se dice en el argot cristianés, ese enojo santo, ¿verdad? Que puede existir tal manipulación de la Iglesia Católica referente a los muertos, a la gente que amamos y que ha partido de este mundo, ¿verdad? El sacrificio eucarístico, dicen ellos, es también ofrecido por los fieles difuntos. O sea, es un sacrificio que yo hago, que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados. Volvemos al tema central.
¿Dónde dice en la palabra de Dios que el sacrificio de Jesucristo ha sido insuficiente y requiere de métodos externos o alternos para poder completar una purificación y una salvación? La Biblia no lo dice en ningún lado. La obra de Cristo es una. Murió una sola vez para perdón de todos nuestros pecados, y el sacrificio de Jesucristo y la resurrección es la culminación del plan redentor maravilloso de parte de Dios, y es completo. Entonces manipulan y dicen, bueno, pues, ¿qué hubo? ¿A poco no tu papá fue medio canijo? ¿A poco no tu esposa fue medio mala? ¿A poco no tu mamá no fue la mejor mamá? O tu hijo, tu padre, etcétera, ¿verdad? Estoy parafraseando. Se me hace que no ha sido completa su salvación, así que tienes que hacer el sacrificio eucarístico también por ellos para que puedan ser purificados, ya no solamente tú, sino te les vas a unir en ese limbo purgatorio. Y pues quién sabe cuántos años pasen, quién sabe cuántos Aves Marías, Padres Nuestros, rosarios, indulgencias y dinero te va a costar que lleguen a la eternidad. Pues así como se oye, parecía que estoy retratando una situación política de la vida en México cotidiana. Pues así mismo la Iglesia Católica trata de hacer de la forma espiritual. O sea, es un chantaje, es un fraude, es querer desfalcar espiritualmente y emocionalmente a las personas. El sacrificio eucarístico es también ofrecido por fieles difuntos. O sea, ¿quién no ama y quién no extraña a aquella persona que ha partido de este lugar? Que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados. O sea, a mí que me digan cómo saben. Solo Dios sabe qué les pasa. Es que don Pancho todavía no está plenamente purificado. Tienen que hacer Eucaristía. No, ¿y cuántas? Pues aquí manténganse en la iglesia porque ustedes le dan la espalda a la iglesia católica. Se van a perder. Incluso su pariente, su ser querido, que está en el limbo, que está en el purgatorio, no va a poder salir. En algún momento pues caerá en el infierno con ustedes. Eso es una manipulación atroz. Eso es una manipulación fría. Eso es una manipulación que no tiene nombre de verdad. Y luego dice, cuando la celebración tiene lugar en la iglesia de la Eucaristía, es el corazón de la realidad pascual de la muerte cristiana. La iglesia expresa entonces su comunión eficaz con el difunto. Le dan más auge una vez más destronando a Cristo. La comunión de la persona que practica la Eucaristía con el muerto, con ese espíritu que si no fue salvo por Señor Jesucristo, por supuesto que está en el infierno y no está en ningún limbo ni en ningún purgatorio. Hay una comunión más fuerte con ellos que con el Padre, con el Dios verdadero, con Jesucristo, el Hijo de Dios. Qué cosa tan tremenda. Y está en cada católico, por decir, bueno, pues es que, yo conozco de la Eucaristía, que también es obviamente para ayuda de los muertos, de los que han partido, y repito, me mantienen ahí metido. Y no puede ser así. A ver, tenemos que entender que nosotros no vamos a dar cuentas por los pecados de nuestros padres. Nosotros no vamos a dar cuentas por los pecados de nuestros hijos. No vamos a dar cuentas por los pecados de Chencho, de Telésforo. No vamos a dar cuentas por los pecados de nadie. Dice Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo. Romanos 14:12. Nosotros vamos a dar cuentas de nuestra vida, de todo aspecto. ¿Cómo nos dice la Iglesia Católica que hay que participar de la Eucaristía? Porque nosotros tenemos que estar cargando todavía con que don Telésforo, el cochinote don Telésforo, está metido en un limbo o en un purgatorio y me tengo que sacrificar yo para que él suba al cielo. Es que perdón si soy tan explícito o tengo un lenguaje muy coloquial y les resulta ofensivo, pero es que de verdad, usemos la razón, no es lógico. A la luz de las escrituras no es lógico. Sé que es tu tradición y sé que es tu religión y que amas estar ahí, pero tu amor debería ser más grande por Dios y conocerle verdaderamente que lo que dice don Feldespato, el cura de tu rancho. Romanos 14:12 dice así: así que cada uno de nosotros ha de dar cuenta a Dios de sí mismo. Léelo.
Nosotros solamente podemos entrar al cielo por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y porque nosotros reconocemos que necesitamos un Salvador, como lo hizo María. Hebreos 9:27, y de la manera que esté establecido para los hombres, que muramos una sola vez y después de esto el juicio. No hay tal realidad espiritual como la Eucaristía para ayudar a los muertos. Tremendo, tremendo. Ojalá que puedas recordar los episodios anteriores. Si no los has escuchado, escúchalos porque a lo mejor soy muy rudo el título de esta serie, Desenmascarando al Catolicismo Romano, pero date cuenta, es justamente eso, lo estamos desenmascarando, nos estamos dando cuenta quién está verdaderamente detrás de esta religión. Espero que este estudio te haya iluminado, que te haya abierto un poco más los ojos. Sigue reflexionando, habla con Dios, no necesitas hablar con un sacerdote, no necesitas hablar, yo te lo puedo decir, no necesitas hablar conmigo, no necesitas ni siquiera hablar con un pastor, habla con Dios para que Él te muestre las cosas tal y como son. Habla con Dios, Él está ahí dispuesto a escucharte, dispuesto a escuchar tu arrepentimiento, dispuesto a perdonarte, ¿verdad? Él está dispuesto a morar en tu corazón, como dice Juan 1:12. Él está dispuesto a transformar tu vida si tú le recibes como un único Dios y Salvador, al Señor Jesucristo. Así que bueno, vamos a despedirnos en oración. Regresamos, ¿verdad? De vacaciones con tubo. Y sigue lo más bueno. Vienen cosas que están de no creerse, familia. Están de no creerse, amigos y amigas. No te pierdas los siguientes episodios. Por favor, compártelos. Porque esto es la verdad de la palabra de Dios y se jactan de que la Iglesia Católica es la iglesia que más miembros tiene. O sea, en el sentido estricto, a la luz de la Biblia, lo diré con todas sus letras. Entonces también es la religión que más seres humanos se llevará al infierno. ¡Auch! Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesucristo porque tú nos enseñas toda verdad a través de tu palabra. Gracias Dios porque tus mensajes siempre dejan algo en nuestro corazón que hemos aprendido, que podemos valorar. Señor, yo te pido en el nombre de tu poderoso Hijo Jesucristo que este mensaje, ya sea en video o en audio, hoy, mañana o el día que sea escuchado, pueda impactar espíritus, Padre. Que ellos puedan encontrar en ti la verdad, en tu palabra, a tu Hijo revelado, el método de salvación eficaz, único que es Jesucristo, verdadero. Yo te pido en el nombre de Jesús que también más personas puedan a tener acceso, ¿verdad?, a este tipo de estudios, Padre. No por otra razón, sino porque amamos las almas, Señor, y amamos que tú nos has enseñado que debemos predicar para rescate de ellas. Dios, haz tú la obra, úsanos a quienes estamos dispuestos a decir toda verdad, a predicar tu palabra, con el único afán, Señor, de rescatar esas almas para tu gloria y para tu honra. Que nuestro entendimiento en cada estudio sea abierto con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que si tenemos dudas, pues sepamos que son válidas, pero que solamente las resolveremos en comunión contigo, estudiando tu palabra y entendiendo. Así que, Señor, te necesitamos más que nunca en estos tiempos tan difíciles y que, pues con tantas noticias que vemos en Medio Oriente, en todo el mundo, Padre. Sabemos que tu regreso está pronto. Sabemos que tú vienes pronto por tu iglesia, Señor Jesús, y tenemos gente, familia que amamos y que nos gustaría ver allá en el reino de los cielos junto a ti, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que cada persona que pueda escuchar este podcast o ver este video, Padre, tenga el valor de compartirlo también, de reproducirlo las veces que sea necesario hasta que podamos encontrar la verdad que está en tu palabra. Te damos tantas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Guárdanos en esta noche y recuérdanos, Espíritu Santo, que debe de haber un momento para ponernos a cuentas contigo. No necesitamos de una liturgia, no necesitamos de ningún elemento, ningún pan, ningún vino, ninguna hora. Necesitamos solamente un genuino arrepentimiento, el cual tú escuchas desde el reino de los cielos. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Gracias, familia, que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana.
Ahí va, ahí va. Cuídense mucho. Bye, bye. Bendiciones.